Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. El día de hoy recordamos la fiesta de San Pío de Pietrelcina. Pedimos su intercesión para que bendigan nuestros hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Después de esta pausita, ya te contamos quién es el invitado de hoy. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Damos la bienvenida a Dejando Huellas de Jesús a Víctor, que nos viene a contar su hermoso testimonio y también la bendición que tuvimos de poder viajar este año, acompañar la peregrinación que organizó el padre Víctor Cabañas a Italia. Estuvimos nada más y nada menos en San Giovanni Rotondo. Conocimos la iglesia del Padre Pío de Pietrelcina, quien estamos recordando el día de hoy y pidiendo su intercesión. Muchas gracias, antes que nada, Vivi, por la invitación al programa. Considero importante y te agradezco el espacio para compartir un poco lo que es mi vida y un poco lo que es el trabajo que vengo realizando para dejar huellas de Jesús, así como Él dejó huellas en mí. Para arrancar, te comento que soy miembro de un grupo de oración católico, se llama Hijos de María, Madre de Dios. Tenemos como carisma el servicio, la oración, la adoración, la intercesión, y uno de los puntos más importantes es la devoción a la Virgen María. Cómo arranqué en este grupo es un poco importante también traerlo a colación, dado que casi todos, cuando necesitamos acercarnos a Dios, normalmente venimos de algún tipo de crisis, ya sea emocional, social, económico. Son distintas aristas que pasa cualquier persona y normalmente es el momento en el que buscamos a Dios, siendo que Él está presente con nosotros siempre. Nosotros solo lo buscamos en ese momento. Yo no fui la excepción. Yo me acerqué a Dios en un momento de necesidad extrema. Tuve varios inconvenientes, sobre todo de índole económica. Me quedé sin trabajo, tenía compromisos asumidos, obviamente, y bueno, el no poder cumplirlos generaba en mí un gran vacío, una gran desesperación. Y bueno, entonces es ahí donde una persona, una amiga me recomendó, pero vení al grupo, vení a rezar con nosotros. Total, ¿qué es lo que podés perder? Y
dentro mío hizo ese ruido y bueno, ya intenté de todo, no lo logré, pero a Dios gracias, fui a ese encuentro, fui a esa oración y bueno, a partir de ahí empezó una relación con este grupo. Me ayudó bastante para poder sobreponerme a mí mismo, conocer íntimamente a Jesús, obviamente. Ese es como principal objetivo. Creo que ningún problema se puede solucionar sin tener el apoyo de Jesús, sin tener a Jesús agarrado de la mano. Gracias a este grupo lo conocí, lo seguí y él, por supuesto, se encargó de dejar huellas en mí que, bueno, ahora en el grupo en el cual estoy participando, en el cual estoy activando, me toca también ayudar a otras personas para que ellos también sientan la mano de Jesús, para que Jesús en ellos pueda hacer esa obra que ellos necesiten y dejar su huella. Esa huella que luego se va extendiendo de persona a persona. Este grupo hoy día está activando, como les dije, se llama Hijos de María, Madre de Dios. Nos juntamos en Luque. Tenemos servicios que lo hacemos en una capilla que se llama Jesús el Nazareno, también en el santuario de Luque, lo que son servicios eucarísticos. También hacemos visitas a enfermos, oraciones y muchos otros servicios, acompañamientos a otras personas que necesitan. Y también una obra, la obra de la consagración a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, que consiste en conocer a María para que ella nos ayude a llegar a Jesús. Es una forma muy efectiva de llegar a Él, y para todos aquellos que tengan duda de si María es realmente el camino correcto, piensen esto. Jesús, siendo omnipotente, siendo Dios, siendo lo que fue o lo que es, Él decidió llegar a nosotros a través de María. ¿Por qué nosotros no utilizamos el mismo camino? Nos vamos a María para llegar a Él. En este grupo están cordialmente invitados todos aquellos que quieran participar. Es un grupo abierto. Nos juntamos los lunes a las 19 horas en la capilla Jesús Nazareno de Luque. Jesús, cuando vino, lo primero que hizo fue montar una comunidad. Él montó su comunidad con sus apóstoles. Y con eso nos enseña que la mejor manera de crecer en la fe no es uno solo, es en comunidad. Por eso les invito a todos aquellos que quieran a unirse en oración, crezcan en comunidad, crezcan su fe, desarrollen su fe, porque ese es el camino que Dios enseñó. La mejor forma de crecer es en comunidad. Encontraremos distintos inconvenientes, distintos obstáculos con la comunidad en sí. Siempre hay inconvenientes, pero también es la escuela donde Dios nos enseña a desarrollar todos aquellos valores que necesitamos como principio. Sobre todo, paciencia con nuestro prójimo, amor al prójimo y sobre todo para servir. El servir en comunidad es la forma más rápida de enamorarse de Jesús. Cuando uno va y visita a enfermos, tengan en mente que no están visitándole a un enfermo, están visitándole a Jesús. Cuando están visitando a personas necesitadas en cárceles, hospitales,
sientan cómo Dios hace ese llamado y Él les va a llevar hacia Él. Jesús mismo les va a estirar a sentir su amor. Y en comunidad es la forma más rápida y más fácil de crecer. Uno solo, probablemente, estando en su casa, le cueste salir de su comodidad e ir, bueno, hoy me voy a ir a visitar un enfermo. Es difícil que pase, pero en comunidad es mucho más fácil. Y les invito a participar de una comunidad y que puedan sentir verdaderamente el amor de Dios en sus corazones y sobre todo, déjense amar por Él para que Jesús deje huellas en sus corazones como lo hizo en mí. Quédate con nosotros, que en el transcurso del programa te vamos a ir mostrando las hermosas imágenes que vivimos en San Giovanni Rotondo. Ya volvemos. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus
palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Como una de las actividades que desarrollamos dentro del grupo Hijos de María, Madre de Dios, tenemos la devoción a los santos, que consiste básicamente que al principio de cada año, cada persona va eligiendo de un tarjetero un santo. Como tarea para el año, le toca aprender y tratar de imitar la vida de ese santo. Este año en particular a mí me tocó, no quiero decir casualidad, sino la causalidad de Dios, que me tocó justamente el Padre Pío. El Padre Pío fue o es mi santo del año. Y también me tocó la gracia, la bendición de poder ir a visitarle directamente en su basílica. En Pietrelcina estuvimos este año con el grupo de peregrinos a Italia y es una experiencia verdaderamente maravillosa. Es increíble después de conocer la vida de este gran santo, el poder ir luego y visitar lo que fueron sus habitaciones, las enfermerías donde él estuvo, la capilla donde él hacía misa, la capilla privada donde él hacía oración. Estuvimos debajo de la cruz en donde él pidió que Dios le dé algo de su sufrimiento para que ya no sufra tanto. En la cruz, el Padre Pío le vio a Jesús sufriendo tanto que le dijo, déjame ayudarte. Dios obviamente le dio sus estigmas para ayudarle o dejarse ayudar. Es un santo verdaderamente maravilloso. La experiencia de poder recorrer su basílica, la experiencia de estar a 30 centímetros del cuerpo expuesto del Padre Pío, es verdaderamente una experiencia única. Es un lugar santo, se siente la espiritualidad, se siente la presencia de Dios en ese lugar. Y como uno de sus hijos, porque me considero hijo del Padre Pío, el tratar de imitarlo verdaderamente es muy difícil, pero el camino está abierto a todo aquel que lo intenta. Nunca hay que rendirse con eso. Más que el camino sea difícil, Él nos apoya, su intercesión es verdaderamente fuerte, sobre todo en aquellas tareas en las que requiere evangelizar. A Él le gustaban mucho las personas que catequizaban. Entonces, uno cuando toma esta misión, cuando trata de imitarlo, y pide la ayuda, la intercesión del Padre Pío, Él no se niega y nos ayuda y nos intercede y nos da tantas sorpresas que es absolutamente imposible imaginárselo. Yo a principio de año, cuando me tocó su nombre, cuando visto en la tarjeta Padre Pío, jamás pensé
que unos meses más adelante yo estaría en presencia suya. Realmente es una experiencia maravillosa. Ver la ciudad, ver cómo toda la ciudad gira en torno a la devoción al Padre Pío. Cómo las personas tienen este compromiso para con los demás. Porque eso es uno de los indicadores principales de que el santo hizo su obra, en que la gente que está en la ciudad, que ama verdaderamente a su santo, al Santo Padre, tiene un comportamiento diferente, tiene una sonrisa frente a cada extranjero que hace que uno se sienta cómodo desde el día 1. Y es una experiencia única. Todo aquel que pueda, está absolutamente recomendado el poder ir a visitarle. Una de las obras más importantes del Padre Pío y que subsiste hasta hoy día es el hospital que tiene como nombre Alivio del Sufrimiento, o un nombre muy similar, perdónenme el término exacto, no lo conozco, pero es una obra por la cual el Padre Pío fue muy perseguido. Él tenía como visión la atención a los pobres, a los enfermos, y como tal tenía la necesidad de hacer algo por ellos. Y la obra que hizo fue, o es, verdaderamente monumental. Es un hospital con todas las comodidades, y lo más importante es que ese hospital se mueve por la providencia de Dios, se mueve bajo las donaciones de gente, y hoy día es un lugar abarrotado de pacientes que no pagan nada, pero reciben esa atención que, según el Padre Pío, merecemos todos. Es un edificio monumental. Como les dije anteriormente, sufrió muchísimo el Padre Pío por eso. Sufrió persecuciones, calumnias, difamaciones. Hasta le prohibieron hacer misas públicas. Era el dolor más grande que podía tener el santo. El no poder realizar misas era como que le sacaban el aire que él respiraba. Y hoy es una hermosa obra, sigue vigente, sigue trabajando de la misma forma, y es una señal más de que cuando alguien hace una obra en nombre de Dios, para Dios, por amor al prójimo, no hay un obstáculo que sea imbatible, que sea insuperable. Él dio nuevamente testimonio de eso. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros.
Hemos llegado al final del programa y recuerda siempre dejar huellas de Jesús en la vida de los demás. Y si todavía no te anotaste para la próxima peregrinación que el Padre Víctor va a organizar nuevamente a Italia, podés hacerlo, agendate. Hasta un próximo programa Dejando Huellas de Jesús. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huellas.